Para quienes se preparan una oposición, el título octavo de la Constitución es sin duda materia clave. Hoy vamos a desgranar a fondo un punto que es un clásico en los exámenes, el proceso para constituir las comunidades autónomas. La idea es hacer un repaso claro, directo y muy enfocado para que no se escape ningún detalle importante. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, ¿de dónde nace el derecho a la autonomía? Después, veremos las dos vías para ejercerlo, la común y la rápida. A continuación nos meteremos con el Estatuto de Autonomía, la norma clave, y terminaremos con la organización institucional. ¡Empezamos! Bueno, pues todo arranca aquí, en el fundamento constitucional que permite que existan las comunidades autónomas. La pregunta es obvia: ¿de dónde sale este derecho? Y sobre todo, ¿quiénes pueden ejercerlo? El punto de partida es el artículo 143.1 de la Constitución. Es el que reconoce de forma explícita el derecho a la autonomía. Y ojo, esto es importante, no es una concesión que se da, es un derecho constitucional para que ciertos territorios puedan organizarse y gobernarse por sí mismos. Pero, ¿quién puede poner en marcha este proceso? La Constitución aquí es muy precisa y establece tres supuestos muy claros. Primero, provincias que son vecinas y tienen cosas en común: historia, cultura, economía. Segundo, los territorios insulares, por su propia geografía. Y tercero, las provincias que ya tuvieran una entidad regional histórica reconocida. Y como siempre, hay una excepción, una especie de comodín. Está en el artículo 144. Dice que por motivos de interés nacional, las Cortes Generales pueden autorizar la creación de una comunidad autónoma aunque no cumpla los requisitos del 143. Este mecanismo, por ejemplo, es el que ha permitido que existan comunidades de una sola provincia. Vale, una vez que un territorio tiene derecho a la autonomía, ¿cómo se hace realidad? La primera ruta, la más habitual, es la que nos cuenta el propio artículo 143. Es el procedimiento general, el estándar. Aquí hay que sacar el subrayador fosforito porque estos datos son carne de test. La iniciativa por la vía común necesita el sí de todas las diputaciones implicadas y además el apoyo de 2/3 de los municipios. Pero cuidado, no vale cualquier municipio. Tienen que sumar como mínimo la mayoría del censo electoral de cada provincia. Y todo esto en un plazo máximo de 6 meses. 6 meses. Y un dato crucial: ¿qué pasa si la iniciativa falla? Pues la Constitución impone una especie de penalización. No se puede volver a intentar hasta que hayan pasado 5 años. Un detalle fácil de recordar y perfecto para una pregunta de examen. Una vez superada la fase de iniciativa, se pasa a redactar la norma fundamental, el estatuto. En esta vía común, el borrador lo prepara una asamblea mixta, un poco peculiar, formada por miembros de las diputaciones y los diputados y senadores de esas provincias. Cuando está listo, se envía a las Cortes Generales para que lo tramiten como una ley. Pero la Constitución también pensó en una alternativa, una ruta que está en el artículo 151. Se le conoce como la vía rápida, porque permite llegar al máximo de competencias desde el minuto 1, pero a cambio los requisitos de partida son muchísimo más estrictos. Aquí se ve la diferencia de un plumazo. La vía común pedía 2/3 de los municipios. Pues bien, la vía rápida sube la apuesta a 3/4 partes. Y no solo eso, que ya es bastante, sino que añade un paso decisivo y que es clave. La iniciativa tiene que ser ratificada en referéndum por mayoría absoluta en cada una de las provincias. El proceso para hacer el estatuto aquí también es más complejo, tiene más fases. Todo empieza con el gobierno, que convoca una asamblea de parlamentarios. Su trabajo es redactar el proyecto de estatuto. Ese texto se negocia después con la Comisión Constitucional del Congreso, y una vez que haya acuerdo se somete a la prueba de fuego, un segundo referéndum. Solo si la ciudadanía da el sí, el texto viaja a las Cortes para su ratificación final, y por último la sanción del rey. Da igual la vía que se haya elegido, el resultado final es siempre el mismo: la aprobación de un estatuto de autonomía. Así que ahora toca analizar qué es exactamente este documento y cuál es su contenido obligatorio. El artículo 147 lo define perfectamente. Es la norma institucional básica de la comunidad. Para que nos entendamos, es como su pequeña constitución interna. Pero, y esto es muy importante, al mismo tiempo forma parte del ordenamiento jurídico de todo el Estado, lo que le da una especie de doble naturaleza. Antes de ver qué lleva dentro, es fundamental saber lo que la Constitución prohíbe de forma tajante en el artículo 145, la Federación de Comunidades Autónomas. Esto es un límite absoluto, una línea roja para mantener la unidad del Estado. Y aquí tenemos otro punto clave para cualquier test. El artículo 147.2 nos da la lista de la compra, el contenido mínimo que todo estatuto debe tener: el nombre, el territorio, sus instituciones, las competencias que va a asumir y cómo se le van a traspasar los servicios. Estos 5 puntos son de memorización obligatoria.
Un estatuto no está escrito en piedra, se puede reformar, pero el proceso es rígido, hay que seguir el procedimiento que el propio estatuto marque. Y, en cualquier caso, la reforma siempre va a necesitar la aprobación final de las Cortes Generales a través de una ley orgánica. Esto garantiza el control del Estado. Finalmente, una vez constituida la comunidad, necesita una estructura de gobierno. Nos vamos a centrar en la organización que la Constitución establece para las que usaron la vía rápida del 151, porque es la más completa. La arquitectura del poder autonómico es, en esencia, un reflejo de la división de poderes del Estado. Tenemos una Asamblea Legislativa que tiene el poder de hacer leyes, un Consejo de Gobierno con su presidente, que es el Poder Ejecutivo, y un Tribunal Superior de Justicia, que es la máxima instancia judicial en ese territorio. Y aquí llega un detallazo final que diferencia a estas comunidades. A diferencia de la regla general que vimos antes, para las que accedieron a la autonomía por la vía rápida, cualquier cambio en su estatuto exige, además de todos los trámites parlamentarios, la aprobación final a través de un referéndum entre sus electores. La participación ciudadana, por tanto, es un requisito indispensable. Y para terminar, una pregunta que sirve para conectar todo lo que hemos visto. ¿Qué mecanismos hemos identificado que garantizan ese equilibrio? Pues hay que pensar en esa combinación, el procedimiento de reforma interno del propio estatuto, la necesaria aprobación final por las Cortes como ley orgánica y, en los casos de la vía rápida, esa ratificación directa de la ciudadanía en referéndum. Justo ahí reside el complejo pero fascinante equilibrio de nuestro Estado de las autonomías. Un punto clave para la reflexión y, por supuesto, para el estudio.